Eduardo Sodi, ¿qué va a pasar? Ya se promulgó la reforma del Poder Judicial con el famoso artículo transitorio que dice que el presidente de la Suprema Corte podrá durar 2 años más en su cargo hasta 2024. ¿Qué va a suceder? Porque yo no he escuchado a un solo abogado que diga que esto no es ir en contra de la Constitución. Sí, Eduardo, efectivamente. Sabemos todos que en la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicen que fue una bola rápida, no sabemos, en un artículo transitorio 13º, se estableció que para que el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia pudiera implementar esas reformas, se prorrogaría su plazo del encargo por 2 años más. Y además, es algo que no se ha dicho, no solo se prorrogó en este artículo 13º el plazo del cargo al ministro presidente, sino también a los consejeros de la judicatura. Es decir, a cada consejero prácticamente se le amplió también su plazo por 2 años y los consejeros callados, ¿no? Como dices, el gremio de abogados, los juristas, los pensantes, los que leen la Constitución, ven que la misma en su artículo 97 dice que el cargo que cada 4 años se nombrará un presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual evidentemente nos hace saber y conocer que el cargo dura 4 años. ¿Qué ha pasado? Al ministro Saldívar se le ha preguntado en varias ocasiones cuál es su opinión y él ha manifestado que institucionalmente no puede manifestarse al respecto porque en respeto al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que tiene un cauce institucional para resolver, tendría que esperarse ese momento. En términos de la Constitución, la forma en que debe de resolverse esta situación de ilegalidad del transitorio con relación a la Constitución es lo que se llama una acción de inconstitucionalidad, que ya diputados y senadores de oposición han dicho que van a promoverla. Sin embargo, este procedimiento puede tardar mucho. Actualmente la Corte tiene varias acciones de inconstitucionalidad que ahí están durmiendo el sueño de los justos. Así es que esto podría durar. ¿No le pueden dar carácter de urgente? Bueno, pero eso tendría que ser porque la Corte así lo considerara. Oye, como que es urgente, ¿no? Todos los temas que tiene la Corte, en cierto modo, terminan siendo urgentes. Aquí podríamos pensar que lo urgente será, pues ya cuando llegue el plazo en que el ministro Saldívar tuviera que retirarse. Sin embargo, el ministro Saldívar, que había quedado callado, y también pues, debemos decirlo ante la presión de la Unión de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que emitió una carta pidiendo que se resolviera sobre esta situación, sobre este transitorio. En los últimos días, después de publicado el 7 de junio esta ley, manifestó que tenía un procedimiento la Corte, es una consulta a trámite, para que el Pleno de la Corte resolviera esta situación del artículo 13º. O sea, que el Pleno de la Corte resuelva si es o no constitucional. No, es que el Pleno de la Corte no puede resolver si es constitucional o no. Hay una disposición en la ley orgánica que establece, y en la ley orgánica abrogada, la anterior, y en esta nada más cambió el número de fracción, que establece que el Pleno puede resolver sobre cuestiones o problemáticas o controversias que se susciten entre los mismos organismos del Poder Judicial de la Federación. E incluso hay tesis en ese sentido. Pero hace no mucho se pronunció ese Pleno diciendo que cuando el Congreso de la Unión emitió una ley mercantil por la cual ordenaba que el Consejo de la Judicatura le informara al Congreso sobre determinadas cuestiones, utilizando esta consulta a trámite, el Pleno determinó que sí tenía facultades para resolver sobre aspectos que podrían afectar su autonomía e independencia como poder. O sea, entonces, en el caso del presidente de la Suprema Corte, ¿qué es lo que determinaría el Pleno de la Suprema Corte? Me imagino que sin la participación de su presidente.
No, aquí el ministro Saldívar dice que sí estaría presente. A ver, para la acción de inconstitucionalidad, además de que se tardaría mucho, necesitamos 8 votos para que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Aquí no, aquí será una mayoría, estarán los 11 ministros, y lo que van a determinar es qué se debe de hacer con esta disposición. Acatarla o no acatarla. No pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Pueden determinar que esa norma está infiriendo en la autonomía e independencia del Poder Judicial y por lo tanto no se va a acatar. Pero además, termino, el presidente podría renunciar y podría haberlo dicho desde hace mucho. Yo en tal fecha que termino mi mandato constitucional, renuncio. Punto. Renuncio, o sea, me voy o paso a ser parte del Pleno, dependiendo. Y como precedente establecido en la ley orgánica se puede. Oye, ¿cómo estarán los otros ministros después de que el presidente casi pone en duda la honorabilidad de cada uno de los otros 10, incluidos los que él postuló para el cargo? Oye, les dice ineptos e incapaces para aplicar unas disposiciones que además los va a regular y va a regular todo el Poder Judicial. ¿Cómo estarán? Pues yo nada más se lo digo a cualquier persona en donde un líder te diga que eres un inepto, un incapaz en tus funciones. Yo pienso. Oye, pero tres de ellos los recomendó a él. Sí, claro, pero a ver, recomendados, pero ya les dijo ineptos, incapaces y más. Guillermo. Oye, Eduardo Sodi, a mí lo que me llama la atención es que hay mucho brinco cuando solo está tan plano, ¿no? Si eventualmente se dice que no se puede, entonces lo que se planea hacer, me da la impresión que toda la ley es opcional o es a controversia o es depende cuando me convenga o no. Parecería eso, ¿no? No, bueno, a ver, toda ley emanada del Congreso es susceptible de ser en su momento impugnada cuando hay esa inconstitucionalidad manifiesta y la Constitución dice quién puede impugnarla o no. Pero también el pueblo al que va dirigido, ¿sí? Una ley general, cuando va dirigido al pueblo, tiene su juicio de amparo para que en un momento dado se determine la inconstitucionalidad de la ley. Lo que sucede es que en este caso particular, yo pienso que el presidente Saldívar, ministro Saldívar, pues no quiso contradecir al presidente de la República, no quiso emitir su opinión, pero hubiera evitado muchísima confusión si él hubiera dicho, a ver, mi cargo termina en tal fecha y yo no voy a continuar porque tengo ese derecho. Y con eso se hubiera terminado. Lo que está haciendo ahorita el ministro, en lugar de esperar una acción constitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad, lo que está haciendo, y además se me hace bien, como para esa acción de inconstitucionalidad se necesitan 8 votos a favor para que se declare ilegalidad, y no es muy claro que se den los 8 votos, y máxime si 3 ministros van a desayunar a casa del señor presidente, entonces podrían estar hasta impedidos, probablemente, como dice un constitucionalista, Lisura Arteaga, para estar presentes en esa votación. En cambio, ahorita, bajo esta consulta a trámite, los 11 ministros van a decidir, y yo pienso que va a ser por mayoría, establecer que no se va a acatar ese 13º transitorio. O sea que lo que está buscando Saldívar es una salida que quede precedente legal y no solamente renuncio, no, que quede un precedente que la Suprema Corte no va a aceptar esta disposición. Claro, y yo diría que además se promoviera la acción de inconstitucionalidad. Además, para que no haya ideas de que si la Corte puede o no puede, y a lo mejor la Corte dice, como pasó con Cabeza de Vaca, oye, te la desecho porque ya está resuelto. Bien. A ver, Félix, te veo muy callado, estás embelesado. No, lo que pasa es que escuché una entrevista al ministro Saldívar y entonces le preguntaron al ministro Saldívar que por qué no había dado su opinión y él decía, sí, efectivamente no la puedo dar, pero que si había algún antecedente del tema y él decía, el único antecedente que le puedo dar es la extensión del periodo de los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le quiero recordar que yo voté en contra. Esa fue lo único que dijo, pero a mí me pareció muy clara esta declaración del ministro. O bueno, a mí me pareció que su declaración fue muy clara. Yo voté en contra de la extensión del periodo de los ministros. Como diciendo, no procede mi extensión. Para concluir, 20 segundos, Eduardo.
Sí, exactamente. Yo escuché también la misma entrevista. 10 segundos. ¿Qué es lo que está diciendo? Desde mi punto de vista no procede. Ya di mi opinión en un caso similar. Muy bien, ojalá. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.